Pero me gustaría, ya para relajarnos un poquito, me llamó mucho la atención en un TikTok que subimos, algo que me gustaría pedir su opinión, porque muchas veces como uno como abogado se apasiona y quieres echar bronca, y lo que habíamos dicho, ¿no? Y me gustaría leérselos. Dice, se llama Patel Karamosu, la usuaria, ¿no? Dice, empieza a contar su historia. Dice, ¿por qué a los niños no se les puede dejar testificar en algo de que sea de pensión? Así dice, ¿eh? Por ejemplo, cuando estaba yo niña a los 10 años, mi mamá me corrió de la casa. Me fui a vivir con mis abuelos paternos. Ya que mis abuelos paternos vivían a 3 calles de mi casa, dice, de mi mamá y mi papá, en otro estado, mi papá ya le estaba dando pensión a mi mamá. Pero cuando me fui a vivir con mis abuelos paternos, mi papá por 2 meses dejó de dar la pensión a mi mamá, porque yo vivía con ella. Y se la dio a mis abuelos. Ahí cambió el papá, le cambió. Mi mamá entonces interpone demanda a mi papá por el incumplimiento del pago de los alimentos. Llevó a mi tía y a su esposo a declarar mentiras. Esto lo sé porque me encontré los papeles hace un mes, yo creo que ya es adulta, diciendo que yo seguía viviendo con ella. Mi papá declaró que yo llevaba 2 meses en casa de sus padres. No le creyeron. Por 8 años mi papá estuvo pagando a mi mamá pensión sin yo vivir con ella porque me corrió. Y dicen que los niños no podemos declarar. ¿Por qué? Dice, porque salvaguardar nuestra salud emocional y son temas de adultos. O sea, pero si yo hubiera testificado a los 10 años, la verdad, mi papá no hubiera regalado dinero por mentiras de mi mamá. Yo creo que ahí tiene que ver con una situación de una mala asesoría jurídica, porque instrumentos para protección de esos derechos sí existen. Claro. Está actualmente el protocolo de actuación donde intervienen derechos de niñas, niños y adolescentes. La llamada escucha coloquialmente por los abogados, que es la participación de esos niñas, niños y adolescentes en el procedimiento. Cuando hay un asunto conflictuado, primero, lo que va a tratar de hacer el juez es no revictimizar a esa personita sujeta de derechos. No la vamos a llamar al juicio por llamarlo. Solo en esos casos tan importantes, que es una mala técnica que el abogado debió pedir que se calificara la incorporación de ese domicilio familiar al papá, para que el papá tuviera la justificación y calificara el juez que esa incorporación de su hija fue legal, porque ya no estaba a gusto con la mamá, porque intervenían varios factores, y actualmente yo no le tengo que pasar pensión porque yo ya la tengo físicamente a mi hija. Y haciendo unos ejercicios jurisdiccionales, podría haber una reducción de pensión alimenticia hasta una posible cancelación si era la única persona. Yo creo que en materia familiar lo que hemos notado como jueces es el desconocimiento de la protección de derecho constitucional familiar, de convenciones y tratados internacionales y del contexto familiar. Día a día nos damos cuenta que está desvalorado, desnotado el derecho familiar por los postulantes. No se preparan, no conocen el contexto familiar. No Más del 90% de asuntos, suprimo la deficiencia de la queja por esa situación, no son sensibles en la materia. No se ponen a capacitarse, a una especialización, porque eso tenía solución. Jurídicamente hay una solución, pero por esa falta de asesoría, por esa falta de unos ejercicios acordes a derecho, pues a lo mejor en ese momento tuvo un acceso. Sí, y ella lo dice desde su sentir y es válido, pero sí, como no es abogada o perito en derecho, lo digo con respeto, el abogado tuvo que haber comprobado que efectivamente ella ya no estaba en el domicilio materno, pero es cuestión de una asesoría, de una situación del abogado, de una técnica de defensa para el papá, para no estar haciendo todos estos pagos. Pero sí se debe atender. Y seguramente eso fue en procedimiento escrito. Generalmente ahorita en materia familiar, aunque veamos el desconocimiento de ese abogado o abogada, nosotros estamos supliendo en beneficio de esa hija. Y seguramente hubiera venido una reducción en esta materia de oralidad, porque ahí tenemos más instrumentos. Lo bondadoso de este sistema de justicia es que ese actor o demandado o actor o demandado no van a estar solos. Va a estar un juez que va a estar protegiendo los derechos de todos, principalmente de ese niño y adolescente. Y actualmente difícilmente se entendería una situación
así, ¿no? Porque Ahora, estuviera si se tomara en consideración desde un principio de esta manera, como ella lo refiere o lo pretende, pues el procedimiento sería diferente. Desde el principio escucharíamos a los niños, niñas o adolescentes. Además de que puede darse el caso que sea al revés, ¿no? Y que exista un aleccionamiento. Entonces, para el niño, niña o adolescente. Entonces, sí hay medios idóneos para justificar que ya no estaba en el domicilio materno, pero tiene que ver con una técnica de defensa o de litigio por parte del abogado. Claro. La respuesta es precisa, digo, técnicamente pues para mí es muy válida. Fue cosa del abogado. No, sí, pues es algo del abogado. No, o sea, yo entiendo también ahí la defensa. Ella de su sentir y dice, oye, ¿por qué no me escucharon a mí de niña, no? ¿Por qué no me llaman a Porque sí tienen derecho a participar, claro, sí, eso sí está es un claro. derecho consagrado constitucionalmente, que ellos pueden participar en cualquier etapa del procedimiento. Ahora, a esa es mi pregunta. ¿Cuándo se determina la escucha del menor? El protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que se afecten a niñas, niños o adolescentes nos refiere que sí hay que escucharlos, que su participación es importante, forma parte de una directriz, pero la opinión no es decisoria. Como siempre he dicho, si los niños decidieran, ellos gobernarían el mundo y los procedimientos serían diferentes. Claro. Entonces nos dice que de preferencia no se lleve a los niños a los tribunales, porque dado su corto nivel cognitivo de entendimiento, ellos relacionan esta situación con algo pues malo, como ya no voy a ver a mi papá, o mi mamá se va a ir, o van a meter a mi papá a la cárcel, cosas que ellos no entienden. Por eso es que se genera una afectación emocional. Y nos dice que si vamos a realizar estas escuchas, por lo menos acudan a los tribunales una vez, más no. Y atendiendo a un protocolo de actuación estricto. Los juzgados como tal, las salas no están diseñadas para escuchar a los niños, es para adultos en conflicto. Hay un procedimiento que es a través del Centro de Convivencia Familiar en un área lúdica, con juguetes, con un psicólogo, persona de su confianza, va a estar presente el juez, Ministerio Público. Se le pide su consentimiento. Y se le pide su consentimiento. Es un procedimiento, pero sí, por todos los asuntos vamos a escuchar a los niños. Sí, de hecho, aunque vayas como persona de confianza y te dice, no, yo no quiero que entres, no entras. Exacto. Sí, ahí decide el menor. Yo no quiero que se enteren los demás, para quedar en privado. Por esa afectación emocional, ya no psicológica, emocional que se pudiera generar.